Son las 4 de la mañana en un centro de jubilados de Temperley. El frío todavía muerde el aire y la oscuridad parece no querer irse, como si también estuviera esperando el micro. Familias enteras, hombres solos, mujeres con bolsos grandes y termos bajo el brazo se agrupan en la vereda. Algunos no viajan, solo están ahí para despedir. Hay abrazos largos, consejos repetidos, promesas de fotos que nunca se imprimirán. El micro llega con un rugido suave, como un animal acostumbrado a llevar historias de un punto a otro. Ese centro pertenece al gremio ferroviario. Desde hace décadas organizan viajes a una colonia en Alta Gracia, en Córdoba. Un lugar construido en los años 50, cuando el país soñaba en grande y los trenes todavía eran el pulso de la Argentina. Suben uno a uno. El viaje comienza. El bullicio inicial se va apagando con los kilómetros. El primer alto es en San Nicolás. El comedor está lleno. Mesas de 6 personas, olor a café con leche, medialunas y conversaciones cruzadas. Julia y Guillermo se sientan a desayunar con su hija Celeste de 15 años. A los pocos minutos, otra familia pide compartir la mesa, Olga, Julián y su hijo Pablo, de 16. Son vecinos. No lo sabían. Los chicos tampoco. Celeste va al colegio Nuestra Señora del Huerto. Pablo al Belgrano. Están pared con pared desde hace más de 100 años, y sin embargo, nunca se habían cruzado. Hasta ahora. Entre una medialuna y otra, las miradas empiezan a encontrarse. Una risa tímida. Un comentario. Después otro. Para cuando vuelven al micro, ya no quieren sentarse con sus padres. Córdoba los recibe con olor a peperina, tierra húmeda y sol abierto. La colonia ferroviaria parece detenida en el tiempo, chalecitos de piedra y ladrillo, pinos altos, calles con flores, una cancha de bochas donde el tiempo se mide en jugadas lentas, otra de fútbol donde la juventud corre sin pensar demasiado. Un arroyo atraviesa el predio. Hay puentecitos de madera, una pileta natural y, más allá, el río Anizacate desplegando su belleza como si fuera un cuadro. Y en un rincón casi secreto, una glorieta cubierta de glicinas. Los días pasan entre excursiones, risas y descubrimientos. Dique Los Molinos. Embalse Río Tercero. El Museo Jesuítico. El Tajamar. Pero lo más importante no está en ningún mapa. Está creciendo entre 2 chicos que todavía no saben ponerle nombre. Una tarde, Pablo ve a Celeste alejarse sola hacia el arroyo. Algo en su forma de caminar no está bien. La sigue. Celeste se sienta bajo la glorieta, en un sillón de piedra. Las glicinas caen como una lluvia violeta sobre su cabeza. ¿Te puedo acompañar?, pregunta Pablo. Celeste no lo mira. No quiero verte más. El mundo se detiene. ¿Qué? Tengo miedo de enamorarme. ¿Por qué? Entonces lo dice. Una enfermedad. Progresiva. Incurable. Sus piernas, con el tiempo, dejarán de responder. Pablo siente que el suelo desaparece. La medicina está avanzada, intenta. No para esto, responde ella. Celeste lo mira por primera vez. Me gustas. Y por eso me alejo. Pablo se sienta a su lado. No tiene un discurso preparado. No hay frases heroicas. Solo algo simple, torpe, verdadero. Si te quedas paralítica, quiero ser tu lazarillo. Celeste rompe en llanto. Y en ese rincón del mundo, bajo una glorieta de glicinas, se besan por primera vez. El micro volvió de Córdoba una mañana gris, con ese cansancio dulce que dejan las vacaciones cuando ya empiezan a convertirse en recuerdo. Los jubilados bajaban con bolsos, termos,
cajas de alfajores, peperina comprada en bolsitas transparentes y la piel todavía dorada por el sol de las sierras. Pero Celeste y Pablo no bajaron como habían subido. Habían salido siendo dos adolescentes que apenas se conocían y regresaban con un secreto enorme en el pecho. Un secreto nacido bajo una glorieta cubierta de glicinas, junto a un arroyo, en una colonia ferroviaria que desde entonces quedaría grabada en ellos como un santuario. Al despedirse, Pablo tomó la mano de Celeste con fuerza. «Mañana te espero a la salida del colegio», le dijo. Celeste sonrió, aunque en sus ojos había miedo. «No prometas cosas que después no puedas cumplir». «Ya prometí algo más difícil», contestó Pablo. «Y no pienso fallar». Al día siguiente, Pablo estaba allí. A la salida del colegio, Celeste lo vio apoyado contra la pared del Belgrano, con la mochila colgando de un hombro y una sonrisa nerviosa. Ella caminó hacia él, con esa mezcla de pudor y felicidad que tienen los amores adolescentes cuando todavía no saben dónde poner las manos ni las palabras. Desde entonces, se volvieron inseparables. Pablo la esperaba todos los días. A veces caminaban por las calles arboladas, otras veces iban a la Plaza Colón, compartían un helado o se sentaban en algún banco a hablar de cualquier cosa, del colegio, de música, de las excursiones, de Córdoba, del futuro. Celeste hablaba poco de su enfermedad. Pablo no la presionaba. Pero una tarde, mientras cruzaban la calle, ella tropezó. No fue una caída fuerte, apenas un tambaleo, pero Pablo notó que la pierna derecha no le había respondido bien. Celeste intentó disimular. «Fue la baldosa», dijo. Pablo miró el piso. La baldosa estaba perfecta. No dijo nada. Solo le ofreció el brazo. Con el correr de los meses, esos tropiezos se hicieron más frecuentes. Celeste comenzó a cansarse al subir escaleras. En educación física pedía permiso para no correr. Algunas mañanas tardaba más en salir de casa porque las piernas amanecían pesadas, como si alguien le hubiera atado al cuerpo un sueño de plomo. Pablo empezó a acompañarla al médico. Al principio, Julia y Guillermo, los padres de Celeste, lo miraban con ternura. Les sorprendía que un chico tan joven tuviera tanta paciencia. Pablo esperaba en los pasillos, cargaba la mochila de Celeste, le alcanzaba agua, le hacía chistes malos para que ella no llorara. «Pareces un viejo», le decía Celeste. «Estoy practicando para cuando vayamos otra vez con el centro de jubilados», respondía él. Pero no todos veían esa relación con la misma ternura. Cuando Olga y Julián, los padres de Pablo, se enteraron de la posible enfermedad de Celeste, se preocuparon. Al principio fue una preocupación silenciosa, de esas que se hablan en la cocina con la puerta cerrada. «Es muy chico», decía Olga. «No sabe lo que está eligiendo». «Nadie elige cargar con una vida así a los 16 años», agregaba Julián. Pablo escuchó una noche parte de esa conversación. Entró a la cocina y los enfrentó. «Celeste no es una carga». Olga intentó suavizar la voz. «Hijo, nadie dice eso. Lo están diciendo sin decirlo. Vos tenés una vida por delante», dijo Julián. «Vas a estudiar, vas a conocer gente, vas a viajar. No podés atarte a una enfermedad que ni siquiera entendés». Pablo respiró hondo. «No me estoy atando a una enfermedad. Estoy llamando a una persona». Esa frase partió la casa en dos. Desde entonces, la relación con sus padres se volvió áspera. Olga lloraba. Julián se endurecía. Pablo pasaba más tiempo fuera de casa. Celeste, al notar el conflicto, le pidió varias veces que la dejara. «No quiero que pierdas a tu familia por mí. No voy a perderte a vos para conformar a alguien», respondía Pablo. Pero el destino, a veces, no golpea la puerta. La tira abajo.
Un día Julián recibió una oferta de trabajo en Chile. Era una oportunidad importante, una de esas que aparecen una sola vez. Olga la vio como una salida. Julián también. Pablo entendió enseguida que ese viaje no era solo por trabajo. Nos vamos en 3 semanas, le dijeron. Yo no voy. Sos menor de edad, respondió su padre. Venís con nosotros. La noticia cayó sobre Celeste como una tormenta sin nubes. Se encontraron en la plaza, en el banco de siempre. Pablo estaba pálido. Me llevan a Chile. Celeste no lloró al principio. Se quedó quieta, mirando las hojas secas en el suelo. Entonces era cierto, dijo. Algún día ibas a irte. No me voy. Me llevan. Es lo mismo cuando una se queda esperando. Pablo le tomó la cara entre las manos. No. No es lo mismo. Escúchame bien, Celeste, voy a volver. No prometas. Voy a volver a buscarte. La despedida fue en Aeroparque. Celeste fue con Julia y Guillermo. Caminaba ya con dificultad, pero se negó a quedarse en casa. Cuando Pablo la vio, corrió hacia ella. Se abrazaron como se abrazan los que no saben cuánto tiempo tendrán que vivir de ese abrazo. Escribime, dijo Celeste. Todos los días. Pablo sacó de su bolsillo una ramita seca de glicina que había guardado desde Córdoba, aplastada entre las páginas de un libro. La encontré en mi bolso cuando volvimos. Guárdala hasta que regrese. Celeste la recibió como si fuera una joya. Pablo besó a Celeste una vez más. Vendré a buscarte, le dijo. Y se fue. Al principio, las cartas llegaron. Pablo escribía desde Santiago de Chile. Le contaba que la ciudad era enorme, que extrañaba las calles de Temperley, que la cordillera parecía una pared construida por gigantes. Le decía que estaba estudiando mucho, que quería ser médico, que cada día pensaba en ella. Celeste respondía con letras cada vez más cuidadas. Le hablaba de sus tratamientos, de sus miedos, de la escuela, de las tardes en que sacaba la ramita de glicina de una cajita y la miraba como quien consulta un oráculo pequeñito. Pero un día, las cartas dejaron de llegar. Pablo siguió escribiendo. Celeste también. Ninguno recibió nada. La explicación era sencilla y cruel. Olga, convencida de que protegía a su hijo, interceptó durante un tiempo las cartas de Celeste. Del otro lado, una mudanza de la familia de Celeste y un error en la dirección hicieron que varias cartas de Pablo se perdieran. Después vino el silencio. Y con el silencio, esa maquinaria venenosa de las suposiciones. Celeste pensó que Pablo había elegido olvidarla. Pablo pensó que Celeste había decidido liberarlo. Ambos se equivocaban, y pasaron los años. Celeste terminó el colegio con esfuerzo. La enfermedad avanzó. Primero vino el bastón. Después las muletas. Sus piernas se volvieron frágiles, caprichosas, ajenas. Pero su carácter no se apagó. Estudió bibliotecología, trabajó en una biblioteca popular y se volvió una mujer serena, de esas que parecen guardar una música secreta detrás de los ojos. Nunca volvió a enamorarse. Tuvo pretendientes, sí. Hombres buenos, algunos pacientes, otros insistentes. Pero para Celeste el amor tenía un lugar, un olor y una forma. Una glorieta de glicinas, un sillón de piedra, el rumor de un arroyo cordobés y un muchacho de 16 años diciéndole que quería ser su lazarillo. Pablo, en Chile, se recibió de médico. Estudió con una obsesión que sus profesores admiraban y sus compañeros no terminaban de comprender. Se especializó en enfermedades neuromusculares y trastornos degenerativos. Cada vez que abría un libro, cada vez que observaba a un paciente con dificultad para caminar, cada vez que leía sobre terapias nuevas,
pensaba en Celeste. No decía su nombre, pero todo lo que hacía tenía su nombre. A los 30 años, Pablo participó en una investigación experimental. No era una cura milagrosa, pero sí un tratamiento prometedor para ciertas afecciones progresivas. Cuando leyó los primeros resultados, sintió que el corazón le golpeaba como aquel micro de madrugada rumbo a Córdoba. Buscó a Celeste. Primero escribió a la vieja dirección. La carta volvió. Llamó a antiguos vecinos. Nadie sabía demasiado. Viajó a Buenos Aires con una valija, algunos papeles médicos y una ansiedad que no le entraba en el cuerpo. Recorrió Temperley como quien vuelve a una ciudad soñada. Los colegios seguían allí. Más pintados, más viejos, más vivos. El Belgrano y el Huerto todavía se miraban de cerca, como dos viejos testigos que habían guardado el secreto. Finalmente, una mujer en la parroquia le dio una pista. Celeste trabaja en la biblioteca popular a unas cuadras. Pablo llegó una tarde de lluvia. La biblioteca olía a papel, madera húmeda y silencio. Celeste estaba junto a un escritorio, acomodando fichas. Estaba de pie, sostenida por sus muletas. Pablo se quedó inmóvil. Ella levantó la vista. Durante unos segundos, ninguno habló. El tiempo, ese animal soberbio, se arrodilló entre los dos. Celeste, dijo él. Ella palideció. Pablo. No hubo abrazo inmediato. Había demasiados años parados en el medio. Volviste tarde, dijo ella. Te escribí. Celeste apretó los labios. No. Sí. Durante años. Yo también te escribí. Pablo bajó la mirada. Comprendieron juntos, de golpe, que no habían sido abandonados. Habían sido separados. Por miedo, por errores, por cartas escondidas, por direcciones equivocadas, por adultos que creyeron saber más que el amor. Celeste lloró primero. Yo pensé que te habías olvidado de mí. Pablo se acercó despacio. Yo pensé que me habías pedido silencio sin decirlo. Nunca. Yo tampoco. Entonces sí se abrazaron. No como adolescentes, sino como dos náufragos que descubren que la isla existía. Pablo le habló del tratamiento. Celeste escuchó con cautela. Había aprendido a no creer demasiado en los milagros, porque cuando uno necesita uno con urgencia, cualquier promesa puede volverse una forma elegante de crueldad. No puedo asegurarte nada, dijo Pablo. No vengo a venderte una cura. ¿Entonces a qué viniste? Él sonrió con tristeza. A cumplir una promesa. Celeste miró sus muletas. Llegaste justo. Parece que mi lazarillo se demoró demasiado. Me perdí en la cordillera, dijo él. Ella rió entre lágrimas. Durante meses, Pablo acompañó a Celeste a estudios, consultas, evaluaciones. No como salvador, sino como médico y como hombre enamorado. Hubo avances pequeños. Una mejor respuesta muscular. Menos dolor. Más estabilidad. Nada definitivo, pero suficiente para encender una lámpara donde antes había un cuarto cerrado. Un día, Pablo le propuso volver a Altagracia. ¿Para qué?, preguntó Celeste. Para buscar el lugar donde empezó todo. Viajaron en primavera. La colonia ferroviaria seguía allí, aunque más envejecida. Los chalecitos conservaban su dignidad de ladrillo y piedra. Los pinos estaban más altos. El arroyo corría con la misma voz de antes. La cancha de bocha seguía recibiendo discusiones lentas y apasionadas. En el comedor, el olor a sopa y pan recién cortado parecía no haber cambiado nunca. Celeste avanzaba con muletas. Pablo caminaba a su lado, sin apurarla. Llegaron a la glorieta.
Las glicinas habían florecido. El sillón estaba allí. Más gastado, más áspero, pero firme. Celeste se sentó con cuidado. Pablo se sentó junto a ella. Durante un rato no hablaron. Escucharon el agua, el viento entre las hojas, un pájaro invisible. El pasado no volvió como una sombra, sino como una luz antigua. Acá me dijiste que querías ser mi Lazarillo, recordó Celeste. Y sigo queriendo. Aunque no me cure. Pablo tomó su mano. Aunque no te cures. Aunque mejores. Aunque camines. Aunque no camines. Aunque tengamos que inventar otra manera de bailar. Celeste apoyó la cabeza en su hombro. Yo tuve miedo de enamorarme porque creí que mi cuerpo iba a ser una cárcel. No lo fue. A veces sí. Entonces abrimos ventanas. Ella sonrió. Pablo sacó de su bolsillo una cajita pequeña. Celeste se sobresaltó. No te asustes, dijo él. No es una obligación. Es una pregunta. Adentro, había un anillo sencillo, delicado, con una pequeña piedra clara, y Pablo le dijo: yo no sé si la medicina nos va a dar todo lo que queremos. No sé si vas a caminar sin muletas, no sé si un día vamos a correr por este parque, no sé si la vida se va a portar bien. Pero sé que te busqué incluso cuando creía que me habías olvidado. Sé que te amé incluso cuando no estabas. Sé que ninguna distancia pudo hacerme otro hombre. ¿Querés que sigamos juntos lo que nos quedó pendiente? Celeste miró el anillo. Después miró las glicinas. Sí, susurró. Pero con una condición. La que quieras. Nada de prometer que todo va a estar bien. Pablo asintió. Entonces prometo estar. Celeste lo besó. No fue el beso adolescente de la primera vez, lleno de miedo y descubrimiento. Fue un beso adulto, con cicatrices, memoria, pérdidas y regreso. Un beso que no negaba el dolor, pero le ganaba por cansancio. Esa tarde, cuando el sol empezó a caer sobre las sierras, Pablo ayudó a Celeste a ponerse de pie. Ella apoyó las muletas. Dio un paso. Luego otro. Se detuvo. Esperad, dijo. Pablo la sostuvo apenas. Celeste soltó las muletas. El cuerpo le tembló. Dio medio paso. Después otro. No fue una cura. No fue un milagro de novela. Fue algo más pequeño y, quizá por eso, más verdadero. Fue un comienzo. Pablo lloró en silencio. No llores, Lazarillo, dijo Celeste. No estoy llorando. Sos pésimo mintiendo desde los 16. Volvieron a sentarse bajo la glorieta. El futuro seguía siendo incierto. Habría tratamientos, recaídas, esperanzas, frustraciones, días buenos y días imposibles. Pero ya no había silencio entre ellos. Ya no había cartas perdidas. Ya no había una cordillera separándolos. Solo quedaba el amor. Y a veces, cuando el amor es verdadero, no cura el cuerpo, no borra el pasado, no resuelve todos los dolores. Pero acompaña. Y acompañar, para ciertas almas, es una forma perfecta de salvarse. El día se fue apagando despacio. Y con él, todo lo que dolía, dejó de pesar. No hicieron falta palabras. Solo estar ahí. Cerca. En silencio. A veces, eso alcanza. A veces, eso lo cambia todo. El viento siguió moviendo las hojas. Como si nada hubiera pasado. Pero algo ya no era igual. Porque hay momentos que no hacen ruido. Pero se quedan. Para siempre.